con nuestro tema sobre los nombres de Dios y cómo podemos nosotros reflejar esa identidad, porque recuerden que cada nombre que le damos a Dios es una identidad de Él, ¿sí? Que debemos ser nosotros reflejo a través de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, hace 8 días vimos los nombres Dios como nuestro sanador y restaurador, que es Jehová Rafa y Jehová Makadesh, que fue, bueno, muy, muy bonito el tema, dejándonos una invitación a permitir que Dios nos sane, no únicamente en las aflicciones que tenemos en el cuerpo, sino una sanidad integral en nuestro espíritu, en nuestra alma, claramente también en nuestro cuerpo. Todo nuestro ser necesita sanidad y también necesita restauración mediante la santificación. Y Ana pues nos mencionaba las barreras que no nos dejan reflejar esta identidad de Dios como sanador y restaurador, que eran, por ejemplo, bueno, hacer compromisos con el mundo, acolitar el pecado e ignorar también la voz del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso así como un recorderis. Hoy vamos a ver dos nombres más que van a ser Jehová Shalom y Jehová Sidkenu. Entonces, Jehová Shalom es Dios de paz y Sidkenu significa justicia y rectitud. Vamos a concentrarnos sobre todo en el primero, ¿ok? Entonces, pues vemos que tenemos un papá, porque es nuestro papá, que trae la paz verdadera a través de la justicia. Y no hay paz duradera si no hay justicia, que es lo que pasa, digamos que en fuerzas humanas. Tratamos de buscar la paz y todo lo que se ve en el mundo tratando de buscar la paz, pero si no hay justicia, pues no va a haber una paz real o una paz duradera. Y tampoco puede haber justicia real sin la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, pues en medio de todo el ruido del mundo, de las decisiones diarias, de los miedos, de las expectativas, muchas veces lo único que nuestra alma necesita es paz, ¿sí? Y no una paz superficial, sino una paz que realmente calme nuestra mente, que abrace nuestro corazón y que nos dé esa dirección, porque cuando estamos en turbulencia no podemos ver hacia qué dirección, pero la paz aclara, ¿sí? Y esa paz tiene nombre y es Shalom, ¿sí? Esa paz es una persona misma y es Dios mismo eh, ofreciéndonos esa paz. Dios mismo es paz, ¿sí? Él no solo nos da paz, Él es nuestra paz en cada respiración, en cada paso. Él nos envuelve con su presencia y nos recuerda que no estamos solos, ¿sí? La paz o que Él se refleje en nuestro shalom no depende de las circunstancias, sino es porque Él es fiel con nosotros y está dándonos esa paz, ¿sí? Aun cuando todo cambia, cuando todo parece nublado, cuando todo está como en nuestra contra, Él permanece ahí fiel, dándote esa vía, esa claridad, esa paz, ¿sí? Y bueno, para entender un poquito aquí Jehová Tsidkenu, a manera de introducción, pues cuando nos miramos, digamos, al espejo con dudas o nos exigimos más de lo que podemos dar, Dios se presenta a nosotros como Sidkenu, como nuestra justicia. No tengo que probar mi valor ni demostrar perfección, porque sencillamente tienes que mentalizarte, Él me cubre con su gracia, me perdona, me restaura, eso fue lo que vimos hace 8 días, me perdona y me recuerda, tú eres justo porque yo te he hecho justo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante nosotros tenerlo muy bien interiorizado porque no da cabida a la culpa, no da cabida a sentirnos de pronto menos, porque es básicamente, somos justos porque Él nos ha hecho justos, ¿sí? Y en un mundo, pues, que está sediento de mucha justicia, porque no la hay, que está lleno de corazones rotos, su promesa es firme y es, yo soy el Señor, tu justicia, y yo soy tu paz.
¿sí? Entonces, por eso se los puse allí en negrilla, porque es muy importante que hoy en día seamos ese reflejo de justicia y paz, porque es algo que no hay en las personas que no están espiritualmente fuertes o conectadas a Dios, no hay ni justicia ni paz, ¿sí? Y es que es Dios mismo la fuente de estas dos cosas. Entonces, bueno, vamos a ver uno por uno y cómo debemos ser el reflejo de esta identidad de Dios al transmitir pues su paz, porque la sentimos, al confiar en nuestro Dios que es justo y su justicia nos cubre. Entonces vamos a comenzar con Jehová Shalom. Y bueno, para hablar de este nombre, nos vamos a ir a leer Jueces 6:24. Aquí yo les coloqué desde el versículo 22 y vamos a leerlo hasta el 24, ¿ok? Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Aquí es la primera vez que aparece este nombre, em, que fue, bueno, como revelado a Gedeón, ¿sí? Que le puso Jehová Shalom al altar que levantó después de esto. Resulta que, vamos a dar un poquito de contexto. En Jueces se relata la época en la que el pueblo de Israel se estaba ubicando en la tierra prometida, pero a los pueblos vecinos no les gustó la llegada de los israelitas y los iban a atacar. Pero también los israelitos pues permitían que sus vecinos, que eran paganos, los indujeran a muchas cosas, idolatría, los apartaran del camino, de la visión por donde Dios los quería llevar y ellos se dejaban como contaminar con estas cosas de los vecinos paganos, que no solo venían a atacarlos, sino también como a querer gobernarlos a través de transmitir estas costumbres. Entonces, como dicen Jueces 21:25, aquí lo tenemos, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a los propios israelitas, pues les resultó difícil confiar siempre en Dios y permanecer fieles a Él. Entonces, ahí es donde Dios levantaba un juez para llamar al pueblo a volver a Dios. Pero al poco tiempo, pues los israelitas volvían a escuchar estas otras costumbres, dioses falsos de los pueblos que los rodeaban y caían en pecado. Y entonces, debido a sus pecados, a su maldad, perdieron ese cuidado protector de Dios. Y sus vecinos, pues a menudo guerreaban contra ellos, contra los israelitas, los oprimían y sus vidas se llenaban de, pues imagínense, si uno mantiene siendo atacado, pues hay mucha ansiedad, hay sufrimiento, hay todo tipo de problemas, tanto personales como a nivel pues de comunidad o de sociedad en ellos, ¿sí? No era una época de mucha paz para ellos. Y Gedeón fue uno de estos jueces que Dios levantó para traer a su pueblo de regreso a él. En ese momento, los madianitas, así era el pueblo que estaba atacando a Israel, así se llamaban, les robaban sus rebaños, las cosechas, los llenaban de temor, de angustia, de incertidumbre sobre qué va a pasar mañana, porque no sabemos si nos van a atacar, si nos van a robar, si esto o si aquello. Entonces muchos israelitas pues se refugiaban en cuevas, en montañas, por ese mismo temor. Eso lo vamos a encontrar en Jueces 6, versículos 2, 3. Y allí pues Gedeón estaba cultivando el trigo en un lugar apartado, en un lugar que digamos que él se sintiera un poco seguro. Estaba intentando evitar que los madianitas lo encontraran y se lo llevaran. ¿M? Y ahí aparece Dios y lo llama para liberar al pueblo de todos esos atormentadores
y para vencer. Esto está en los versículos 11 al 14. Entonces, cuando Gedeón se dio cuenta que era Dios mismo quien lo estaba llamando, quien le estaba hablando, pues él tuvo miedo por su vida, ¿sí? Y entonces ahí es cuando le dice el Señor, esto está en el versículo 23, 24, no sé si se los puse, aquí les puse el 24. Dice, entonces el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y ahí fue donde Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es mi paz, Jehová Shalom, ¿sí? Fíjense que era un momento en el que no había paz en Israel, ni en el corazón del pueblo, ni en el corazón de Gedeón específicamente, que fue la persona que Dios escogió como juez para en ese momento atraer al pueblo, para quitar de esos atormentadores. Dios vino a ofrecer alivio a sus problemas y esta historia de Gedeón es un recordatorio de que por muy difícil que se vuelva la vida, Dios puede traer paz a nuestras vidas cuando confiamos en Él y seguimos su plan para nosotros, porque claramente, pues Él sintió miedo por su vida, porque era un llamado fuerte, pero la promesa está ahí, la paz es contigo, no temas, no morirás, ¿sí? Y si Dios se lo dijo así a Gedeón, ¿por qué no hoy a nosotros, ¿sí? La paz está contigo, no temas que no vas a morir, no vas a fallar, ¿sí? Y Él sigue siendo Jehová Shalom, Él es el Señor que es nuestra paz. Y la historia de Gedeón nos dice que cuando nuestra vida está trastornada, en momentos de mucha angustia, es cuando Dios suele traer esa paz y ese alivio cuando buscamos el refugio en Él. Él traerá esa paz si tú confías en Él y le permites llevar a cabo su plan en tu vida, llevar a cabo esas promesas que se hagan realidad, que vayan floreciendo, ¿sí? Pero resulta que nosotros detenemos muchísimo esta realidad en nuestra vida cuando tratamos de buscar la paz en otra fuente, por ejemplo. Dice en Isaías 57, 20 y 21, dice, los malvados son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Entonces, los malvados no tienen paz porque no confían básicamente en el Señor, en el Dios de la paz. Cuando llegan los problemas, digamos que podemos tomar como malvados a toda aquella persona que no está bajo los caminos de Dios, bajo la dirección de Dios o lejos de la voluntad de Dios, que es lo que hace el pecado cuando lo dejamos crecer, crecer, crecer. Ahí entramos dentro de ese grupo de los malvados y no vamos a alcanzar la paz porque se tiende a buscar la confianza en sí mismo. Entonces yo lo puedo hacer por mis medios, con mi dinero, con mis contactos, con lo que sea. Y allí no hay paz porque todas esas cosas pueden fallar. Se puede perder todo el dinero, el contacto te puede fallar, no pueden salir las cosas como deseamos porque no depende de ti, ¿sí? Pero cuando dependemos de Dios, que es el Todopoderoso, que tiene el control, descansamos porque es, ay Señor, tú lo harás. Y cuando vemos la manera en la que Él lo hace, en la que Él obra, decimos, wow, ¿por qué no confié antes? Wow, tú haces esto así, de la nada, ¿sí? Pero quizás estamos buscando la paz basada en esfuerzo humano y todos sabemos que ahí no es, ¿sí? Pero cuando nos toca buscar esa paz, por ejemplo, problemas financieros, quizás nuestra primera fuente de paz, por decirlo así, se convierte en darle prioridad a cosas que vemos, que podemos palpar, inversiones, preocuparnos desesperadamente dudando que Dios proveerá, ¿sí? Que Dios es el que tiene el cuidado y el control de todo. Vamos primero a Él. Lo demás, obviamente, tenemos que ser diligentes en actuar y en movernos, pero Él te va a ir mostrando por dónde es, te va presentando las oportunidades, te va colocando las personas adecuadas y es
La actitud que tuvo Gedeón, bueno, me da miedo, pero está bien, hagámoslo y creó su altar, le puso Jehová Shalom y así debemos nosotros levantar ese altar en nuestra vida día a día como, no, tú eres mi Shalom. Y así mismo con todos los nombres que hemos visto, porque son demasiados y que todos los debemos ir reflejando. Acuérdense que el propósito de esto es que no solamente sea como, ay, sí, yo me lo sé, sino que sean una realidad y decir, ay, sí, yo reflejo el que Dios es mi proveedor y se refleja en mi confianza, por ejemplo. ¿M? Ahora, otro aspecto que no nos deja apropiarnos de Jehová Shalom o reflejar esa paz, cuando dejamos que el miedo se apropie de nosotros. Entonces, acordémonos siempre lo que dice Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aquí estaba hablando el Señor Jesús, ¿sí? En Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios gobierne sus corazones. Eso debe ser mucho mayor al miedo, ¿sí? Ahí mismo el Señor Jesús nos dice que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, porque es algo inevitable sentir el miedo, es incluso algo normal, natural, como un mecanismo de defensa de nuestro mismo ser, el reaccionar con miedo, pero ese miedo no puede sobrepasar la confianza que tenemos en Dios y no puede apagar la paz que viene de Dios. Entonces, de ahí la importancia de que nuestro ser, como nos decía Ana hace 8 días, espíritu, alma y cuerpo sea restaurado, santificado para poder estar ahí disfrutando de esa paz, a pesar de que afuera esté la tormenta más tremenda, yo estoy ahí, en medio de la paz, confiando en que Papá Dios tiene el control y así mismo van a ser los resultados, porque Él no deja avergonzados a sus hijos, ¿ok? Tercera cosa, pensamientos negativos. Cuando tenemos tantos pensamientos negativos, detenemos la paz de Dios. No podemos ser ese reflejo de nuestro Jehová Shalom pensando negativamente, que todo es un no, no puedo, hay una excusa, todas las palabras, en vez de ser de bendición, se vuelven una atadura. Entonces tenemos que sacarlos empezando desde los pensamientos para que luego con nuestra lengua no lo estemos atando. Y esto lo hemos visto mucho en cada uno de los nombres, lo que es la lengua, porque nuestra lengua puede atar, que Dios se refleje a través de nosotros, que Dios refleje su provisión, su justicia, su restauración, su sanidad. Lo podemos atar desde nuestro pensamiento. Y eso si se refleja ya en nuestra boca, pues es porque está allí arraigado en nuestro corazón, ¿ok? Dice Isaías 26:3. Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía, ¿sí? Estas promesas debemos apropiarlas, escribirlas en nuestro corazón, en nuestra mente. Y si somos muy temerosos o estamos en un momento de temor por alguna circunstancia que estemos viviendo o conocemos a alguien que esté en estas circunstancias, recordémosle estas promesas, ¿sí? Como no, mira, busca de Dios, es el momento de que te acerques a Él porque es la fuente de la completa paz, o sea, no la vas a lograr en tus fuerzas, no vas a poder salir de esta si no tienes paz para ver todo claramente, ¿sí? Para tomar decisiones sabias se necesita de la paz que da Dios, ¿ok? Entonces, bueno. Ya habiendo hablado de Jehová Shalom y que queda este gran reto es muy fácil decirlo y creo que todos hemos escuchado Shalom, paz, sí, pero el hacerlo una realidad en nuestra vida, en momentos de tribulación, de turbulencia, sintiendo el miedo que sintió Gedeón cuando Dios lo llamó, no es tan fácil, ¿sí? Y esa es la invitación con esta primera parte del tema, ¿ok? En medio de la incertidumbre, de los cambios, de cualquier reto, vamos a recordar que Dios mismo es nuestra paz, nos da confianza y descanso
Y vamos a hablar ahora también de Dios Sidkenu, que es justicia, porque van muy de la mano. O sea, lo que decíamos al principio, que no hay justicia si no hay paz. Y somos justos porque Él nos ha hecho justos. Y Él nos dice, yo soy el Señor, tu justicia y yo soy tu paz. O sea, estas dos cosas van de la mano. Entonces, Dios Sidkenu o Jehová Sidkenu se refiere a que Dios no es solo un Dios justo, sino nos hace justos mediante su gracia. Recordemos, a través de Jesucristo, a través de ese gran sacrificio que hizo Jesús morir por ti, por mí, es que Él nos hace justos, ¿sí? Vamos a leer Jeremías 23 del 6 al 5 y dice, He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Yahweh Sidkenu. Aquí es donde aparece este nombre por primera vez en esta profecía que está en Jeremías, ¿sí? Hay muchísimo, o sea, si nos concentramos en Jehová Sidkenu, es muchísimo lo que abarca, porque fíjense que nosotros somos justos a través de Jesucristo. Entonces, aquí es donde podemos recordar todo lo que hemos aprendido a través de la Pascua, por ejemplo, todo lo que involucra el ser salvos, el ser hijos de Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos que esforzarnos por ser perfectos en nuestras propias fuerzas, porque si nosotros tenemos nuestra confianza en Jesucristo, en Dios que nos justifica, que nos guía por esos caminos de justicia, eh, nuestras propias fuerzas se quedan muy chiquititas, ¿sí? El sacrificio que hizo Jesús es único, que nadie más lo va a hacer por ti, nadie más se va a entregar de esa misma manera, siendo Dios por ti. Y es muy bonito cuando podemos apropiarnos de esta justicia de Dios y más porque en el mundo no la hay, no hay justicia, no hay em, como ese modelo que uno diga, ay, mira, esta persona es justo, ¿sí? Porque todos vamos a tener una parte de nuestra naturaleza que nos hace desviarnos de esa justicia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver lo que a nosotros no nos deja reflejar esta identidad de Jehová Sidkenu, porque la Biblia es clara en cuanto a que no tenemos justicia propia. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si recordamos esto, todos los seres humanos en todos hay pecado y estaríamos todos destituidos de la gloria de Dios si no hubiese sido por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos creemos muy justos, porque hay momentos en los que nuestro orgullo, nuestro ego quiere tomar el control de nuestra vida y entonces dice, tú eres justo. ¿Cuándo le has quedado mal a alguien? ¿Cuándo has por debajeado a alguien? En fin, tenemos muchísimas excusas para decir, oh, sí, yo soy justo. En mí no hay falla en eso. Pero la justicia como tal viene de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que nos justificó, nos limpió de pecado, que nos permite ahora sí entrar a esa santidad, ¿sí? Entonces no tenemos ninguno de por qué van a gloriarnos. No hay nadie que nos pueda incluso hacer sentir culpables porque si yo tengo mi confianza en Dios, Él mismo me trae esa paz, pero también esa justicia hace que la culpa no tenga cabida en mí, por ejemplo, ¿ok? Dice, bueno, otro aspecto que no nos deja
ser reflejo de la identidad de Dios en la justicia, es que no solo carecemos de justicia propia, sino que nos es imposible alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. Y aquí pues nos toca el orgullo, porque muchas veces sentimos que todo lo podemos controlar, que somos indispensables, que todo lo podemos, y claro, eso es cierto, pero cuando estamos alineados con la justicia de Dios, cuando somos humildes de corazón y no pensamos que es porque nosotros lo logramos, sino tener esa actitud de humildad, de humillar nuestro orgullo, ¿sí? Cuando tenemos el orgullo a tope, estamos anulando la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que Él nos hizo justos a través de su sacrificio. Y eso no lo podemos dejar subir, el orgullo, porque es algo que va muy innato en nosotros. Entonces, bueno, son las 9 en punto, terminamos puntualitos nuestra reunión de guerreros de oración. Quiero que hagamos una actividad final. em, Quiero que todos cerremos nuestros ojos. Vamos a entrar a este tiempo de oración. Mamá, si puedes cerrar la cámara, por favor. Listo. Entonces, quiero que entremos a este tiempo de oración, que nada nos distraiga. Cerremos nuestros ojos. Y bueno, pues espero que todos puedan hacerlo. Vamos a entrar a este tiempo de oración, pero quiero que antes, con nuestros ojos cerrados, escuchemos y tratemos de hacer eso mismo para poder, como que sea un ejercicio que hagamos en medio de circunstancias que nos atribulen, que no nos dejen pensar claramente o que nos generen esa reacción ante la injusticia. Vamos a respirar profundamente. Inhalar y exhalar con calma, lentamente. Permitamos que nuestro corazón entre en ese espacio de quietud en la presencia de Dios. Podemos imaginar que estamos, a pesar de tanta maldad a nuestro alrededor, estamos en un lugar tranquilo, en un lugar separado por Dios, con Él acariciándonos, con Él abrazándonos, todo en silencio, y no hay ninguna prisa, no hay presión, solo eres tú con tu papá Dios. Y escuchas en lo profundo, allí en lo profundo de tu ser, una voz que te dice con ternura: yo soy tu paz, no temas, no corras, no necesitas tener todas las respuestas, solo permanece conmigo. Y ese es tu papá Dios, tratando de calmar los pensamientos que te están atribulando, trayendo descanso a tus emociones, dándote una paz que no viene del mundo, sino de el corazón de Papá Dios como tal, porque Él es tu shalom, Él te envuelve con su armonía. Y ahora llevemos nuestra atención como al centro de nuestro pecho, y allí es donde a veces se oculta la culpa y el no soy suficiente o la autoexigencia. Y en ese lugar interior escuchamos otra voz firme, amorosa, segura, que proviene de nuestro Papá Dios, que te dice: yo soy tu justicia. No eres definido o definida por tus errores ni por tus logros. Yo te he lavado, yo te he hecho justo, descansa en mí. Y cuando nos apropiamos de esta realidad, sentimos el alivio de no tener que demostrar nada. Sentimos la libertad de ser amados, restaurados completamente en Él, porque Él es Sidkenu, el que te justifica y el que te sostiene. Y si nos quedamos unos minutos, unos segundos en silencio, respirando esta verdad, repítelo: Dios es mi shalom, Dios es mi Sidkenu, que Él está aquí, Él está en ti, todo está bien porque Él es tu paz y Él es tu justicia. ¿Ok? Papá lindo, gracias por este tiempo, Señor, en el que tú nos permites reflexionar, en el que tú nos permites, Señor, aprender más de tu presencia, aprender más de tu palabra, aprender más de ti, Señor, de tu identidad. Gracias, papá, porque tú nos ofreces, Señor,
ser reflejo de tu paz. Y qué difícil es ser esto, Señor, en medio del ritmo que lleva el mundo, Señor, del ritmo que nos obliga a llevar el día a día, Señor, el poder reflejar esta paz en medio de una enfermedad, en medio de una situación financiera difícil, Señor, en medio de la incertidumbre. Es difícil, Padre, pero queremos confiar. Levantamos, Señor, hoy, así como Gedeón lo hizo, un altar en nuestra vida que dice Jehová Shalom, porque tú eres nuestra paz, Señor. Queremos, Señor lindo, interiorizar y hacernos propiedad de que tú nos has hecho justos, Señor, a través del sacrificio que hiciste tú, Señor Jesucristo. Tú nos justificaste. Tú nos justificas día tras día, Señor. Gracias, gracias, gracias por esa santificación, por esa renovación que haces en nosotros, Señor. Permítenos quedarnos este tiempo adorándote a ti, Señor. Guarda, Señor, esta noche y permítenos ser de bendición, papá, en donde quiera que vayamos.